Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta señal de Facebook o de YouTube. Aquí estamos nuevamente agradecidos por la bondad del Señor que nos permite estar aquí transmitiendo la palabra del Señor en esta hora. Agradecidos, hay bastante oposición, ¿verdad? Para poder a estos mensajes, no sé, y en sí las enseñanzas, ¿verdad? Pero vamos a estar rogándole al Señor que siga haciendo la obra en medio de nosotros. Y vamos a hacer una oración para así de esa manera iniciar nuestro servicio en esta noche, de que es doctrina básica, bueno, no es doctrina básica, perdón, es doctrina, y que viene siendo en la palabra infalible. Si pues me puede acompañar en una oración donde usted se encuentre, para así que pueda ser de edificación esta enseñanza. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno, papito lindo. Por favor, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Padre, quites toda oposición que pueda haber en los aires, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición, Padre, que haya, Señor, que quiera interferir con esa enseñanza, Señor, en el internet, Padre, en donde sea, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que quites tú todo eso, Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ya que hemos orado y nos hemos puesto delante del Señor en esta noche, ¿verdad? Quisiera hacer un resumen de lo que he estado enseñando y hablando de la doctrina. Que primeramente quiero afirmar que nadie se salve por doctrina, sino que por la fe en Cristo Jesús. Pero también podemos afirmar que aunque nadie se salva por ella, sí se puede perder por medio de doctrinas falsas. Eso es algo bien importante que tenemos que tener bien claro nosotros, que tal vez no nos gusta esta palabra de doctrina o no la entendemos, pero ya he dado la definición de ella y viene dando ser enseñar. Cuando alguien te está enseñando algo, es básicamente te están adoctrinando en algo. Entonces puede variar ahí en muchas cosas y por eso es muy importante que nosotros pongamos atención a todo lo que nosotros recibimos. Ya sea secular y mucho más las cosas importantes que son las cosas del Señor, porque hay un versículo que nos enseña eso, eso está en Proverbios 25:2, y si puedes leerlo por favor, amada esposa que viene juntamente conmigo para transmitir la palabra del Señor. Proverbios 25:2. Oh, sí es esa. Sí, por favor. Amén. Dice: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Amén. Gracias. La traje en otras dos versiones más, pero con esa es más que suficiente para entender el punto que básicamente si nosotros somos reyes debemos de investigar las cosas que se nos enseñan, debemos de investigar las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Solamente así es como verdaderamente nosotros vamos a poder a ser bendecidos y no ser engañados, más que nada en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? He mencionado también aquí nomás en el resumen que quiero mencionarle nada más unas cosas que, a ver, lo tengo aquí. Que es en Juan 8:31, que es entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y yo había dado la definición de lo que es la palabra, que viene siendo doctrina. Si nosotros nos permanecemos en la doctrina de Cristo, entonces somos sus discípulos. Pero hermano, nosotros tenemos que entender para empezar que para ser un discípulo tenemos que pasar de ser un oyente a un creyente, luego hay un discípulo y luego después un siervo. Pero nosotros tenemos que entender que no nomás por decir que nos congregamos en una iglesia cristiana quiere decir que nosotros tenemos doctrina. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir esto es de que ¿qué es la doctrina? Tenemos que tener una claridad en eso, y eso es lo que hemos estado aprendiendo a través de la palabra del Señor. Por decir, quiero ir también a 2 de Timoteo 3:16, donde dice:
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, aquí la importancia que nos está hablando aquí este versículo, dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, o sea que es útil para adoctrinar. Uno tiene que ser adoctrinado conforme a la palabra del Señor para así, de esa manera nosotros podamos ser equipados, poder llegar a ser perfectos. Esa es una cosa muy importante, la palabra del Señor, ¿verdad? Apenas el domingo estuvimos aprendiendo también que cómo es necesario, y es parte también de la doctrina, por decirlo así, creer en el Espíritu Santo, tener una comunión con el Espíritu Santo. Eso es algo bien importante, y aquí nos está enseñando que también necesitamos tener doctrina para poder ser perfectos, y eso es algo que nosotros debemos de anhelar, no guiarnos con lo que el mundo dice, que nadie es perfecto, que solo Dios. Mira, pues ese es un pensamiento del mundo, yo no acepto eso porque no hay fundamento en eso. Si me voy a la Escritura, ahí nos enseña que podemos alcanzar la perfección. Ahora déjenme, voy avanzando, porque eso simplemente es un resumen o recordatorio, resumiendo lo que hemos estado hablando anteriormente para llegar a donde nos quedamos. Quisiera también leer Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo general, cuando leemos este versículo, siempre hemos entendido que es la Biblia, ¿verdad? Al menos yo me quiero asimilar así, que hemos entendido que es nada más, estamos hablando de la Biblia, pero no necesariamente. Aquí la definición de lo que quiere decir la palabra de Dios o la palabra en sí, quiere decir doctrina. Entonces, la doctrina, por eso a la gente no le gusta la doctrina, le gusta mejor otra, o no la verdadera doctrina, porque le gusta la doctrina de la prosperidad, le gusta la doctrina de que haces lo que quieras hacer, que no importa. Y la doctrina de Dios, hermano, esa nos penetra, nos pone en unos aprietos, nos pone en unas situaciones que a veces uno decimos, híjole, ¿cómo la voy a hacer? Pero solamente rogándole al Señor, poniéndolo en sus manos, es que nosotros vamos a poder alcanzar todo eso que Dios tiene para nosotros. Eso es cuando es doctrina. Cuando nosotros recibimos doctrina de Dios, así es como debe de penetrarnos. Este versículo viene siendo casi como un espejo para verdaderamente si estoy recibiendo doctrina o no. Ahora, quiero ahora sí escribir algo en el pizarrón, porque ya tengo días que yo he escribido algo y no escribo nada. Y parece que tengo aquí este pizarrón, ¿verdad? Pero quiero poner aquí el título que viene siendo doctrina, ¿verdad? Y entonces voy a poner aquí lo que viene siendo Hebreos. Hebreos 4:12. Ese es el versículo que estoy aquí anotando. Ahora, ¿por qué estoy anotando Porque aquí voy a hacer como un tipo de separación, dando a entender que si nosotros tenemos o no tenemos doctrina para nosotros entender. Mire, ahorita me van a entender ahorita que vaya aquí avanzando. Déjenme, voy a darle otro versículo que tengo aquí más adelantito, donde viene siendo Segunda de Crónicas 17, el versículo número 9, nada más voy a leer, donde dicen, los cuales adoctrinaban al pueblo en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, y recorrían todas las ciudades de Judá, instruyendo al pueblo. Ahora, cuando uno está recibiendo doctrina, aquí vamos a poner básicamente vencemos. Bueno, vamos a poner mejor bueno,
Ahorita mejor ahorita le pongo lo que le quiero poner aquí. Déjame nomás me le leo otro versículo más. Y este versículo ya está aquí donde yo me quedé la última vez que platicamos de la doctrina, que es 1 Timoteo 4:16. Si lo puedes leer, por favor, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Cuidado. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en la doctrina tenemos que tener cuidado. Y otra de las cosas que tenemos que entender, ¿por qué es tener cuidado? Uno, porque el mismo versículo nos lo está enseñando. De ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas y te salvas a ti mismo y a los que te escuchan. Hermano, este versículo es bastante interesante y preocupante para nosotros que escuchamos. Por decir, si somos un joven o si somos una familia, todo aplica de la misma manera. Porque, pues decir, un joven, ¿verdad? Dice, yo no tengo responsabilidades. No, pero la gente alrededor de ti, puedes afectarlos, tal vez a un pariente, un familiar tuyo. O si eres un matrimonio, las decisiones que tomes te van a afectar a tus hijos, te van a afectar a tu esposa. Entonces es bastante importante porque mire, para empezar, en la doctrina es bien delicada, es súper delicada la doctrina y nos compromete a nosotros, nos pone en una situación que debemos de seguir adelante y no voltear hacia atrás. Y lamentablemente muchas personas no entienden eso y le dan la espalda al Señor y se meten en un problema. No lo digo yo, lo está diciendo 1 Timoteo 4:16, entendiendo que la doctrina es bien delicada, pero nosotros debemos de, mire, como sea, este mundo está echado a perder, se está echando a perder cada día y la cosa está peligrosa allá afuera. Yo prefiero estar metido en las cosas del Señor, aunque se vean difíciles, pero no son imposibles, porque yo creo en un Dios de todo lo imposible. Ahora, déjeme leer otro versículo que está aquí, que es Job 34:32. Lo traje en dos versiones para poder ampliar el entendimiento en este versículo. Si lo puedes leer, por favor. Enséñame lo que no veo. Si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Si he pecado, adoctríname. Si he hecho el mal, no volveré a hacerlo más. Dejamos de pecar. Esa es una de las cosas cuando uno tiene doctrina. Dejamos de pecar. Porque nos está poniendo Hebreos 4:12 en esa situación. Porque cuando es doctrina penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces este versículo aquí nos está hablando, dice, enséñame lo que no veo. La doctrina te va a enseñar lo que tú no ves, lo que tú pensabas que a lo mejor estaba bien. Viene alguien con doctrina y te enseña, mira, así no son las cosas, perdóname. No estés idolatrando a tus hijos, no idolatres a tu hijo, no idolatres a tu hija, no idolatres a tu esposa. No, pero yo ya no tengo esos monos, no, pero la tomas en primer lugar antes que Dios. Eso te va a llevar a la perdición. Eso se está hablando de doctrina, nada más por un ejemplo para entendernos, que nos pone en esa situación así. A veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero no, hermano. La palabra debe de ser siempre en una revelación constante. Nunca se queda estancada en lo mismo. Siempre hay una revelación fresca. Siempre nos está poniendo en una situación para seguir caminando, para ir avanzando. Ahora, quisiera leer otro versículo que tengo aquí, que dice, es Jeremías 3:15, por favor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. Amén. Esto, al menos, ¿verdad? En lo personal es mi deseo que el Señor
cumpla eso en mí, ¿verdad? Porque yo estoy aquí enseñando, pastoreando. Pero esto es el punto aquí, que cuando es un siervo escogido de parte de Dios, que Dios lo pone, en lo general, mire, cuando Dios pone a alguien, va a dar el fruto, tarde que temprano, porque Dios lo está respaldando. Va a haber oposición, va a haber muchas cosas pasando, pero lo que Dios puso ahí se va a mantener y va a dar su resultado. Pero cuando nada más una persona se pone por un buen deseo de servirle a Dios, hermano, yo he visto en mis años de conocer al Señor, que ya son varios años, y son 17 aproximadamente, muchas cosas. Entonces, lamentablemente no se trata de tener un buen deseo, se trata de estar en la voluntad de Dios. Y más que nada, cuando uno tiene doctrina, se da cuenta de lo que es la voluntad de Dios. Nos estamos cada día involucrando en las cosas del Señor, nos estamos involucrando en lo que es su voluntad. Ahora, nada más, antes de que siga avanzando, quisiera hacer nada más un pequeño resumen o entre paréntesis para entendernos lo que estamos aprendiendo en esta noche. Estamos aprendiendo básicamente lo que es la doctrina en general, hablando de lo que viene siendo para nuestras vidas, que nos pone en una situación apretada, que nos lleva a avanzar, que nos señala nuestras cosas oscuras que tenemos en nuestra vida, para así nosotros poder dejarlas y avanzar, para entender que eso es pecado, que posiblemente nosotros pensábamos que no era. Y cuando hay doctrina, se vence al enemigo, porque ya uno no está en las cadenas del enemigo. Y esa es una grande cosa que hay en lo que viene siendo la doctrina, porque ahorita el mundo, además aquí traigo hasta el versículo, se lo voy a dar mejor para que así no piense que yo me lo estoy inventando. Se lo voy a dar, que viene siendo ok, Apocalipsis 12:9, si lo puedes leer por favor. Es hasta mero arriba, casi al principio. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, para que vea que le estoy enseñando la palabra del Señor, para que no piense que yo me lo estoy inventando. No, sino que hay un enemigo de la humanidad, de la creación de Dios, que está engañando al mundo, que lo está engañando de una manera inimaginable a veces, que nosotros no podemos ni entenderlo o ni imaginárnoslo si no tenemos la palabra del Señor, si no tenemos doctrina. Por decir, voy a poner bueno, déjame nomás digo otra cosa de este versículo, ya que lo volvimos a dar. Aquí está hablando de la serpiente antigua. Viene siendo la serpiente que engañó a Adán y a Eva. Evolucionó a ser un dragón en Apocalipsis. O sea que la maldad también va avanzando, va evolucionando. Los hijos de Dios deben de ser evolucionando también, no quedarnos en el mismo lugar. Ahora, otra cosa que quería mencionar aquí también de este versículo, viene siendo que cuando vemos aquí que dice, la serpiente antigua que se llama el diablo, bueno, aquí lo tengo. Por esta razón, nosotros debemos preocuparnos y considerar todo lo que escuchamos, agarrando este versículo por base, ya sea lo que vemos en las cosas seculares. Nosotros debemos de tener investigar todo lo que se nos enseña, lo que se nos dice, no creernos todo lo que nos dicen, tiene que ir al fondo de las cosas, no conformarnos. Con este versículo yo creo que debía despertar esa alerta en nosotros, porque el mundo está siendo engañado.
Pero déjame, voy avanzando acá, otra vez déjame, voy a regresar donde estaba. Y entonces viene siendo aquí Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacentará con ciencia y con la doctrina. Entonces es la importancia de la doctrina, enseñar conforme la palabra del Señor. Pero entonces déjenme les digo esta cosa aquí, y lo mencioné al principio, cuando nosotros hablamos de la doctrina, verá, muchas personas pensamos que nada más porque nosotros estamos en el camino del Señor ya tenemos doctrina, y no es así necesariamente. Quisiera ir a este versículo que tengo aquí para entender qué es lo que viene siendo la doctrina, y este viene siendo Hebreos 6:1, y dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Ahora, aquí yo voy a apuntar esto. Simplemente este versículo de Hebreos 6:1 nos está hablando a nosotros de el fundamento. Voy a poner aquí nada más del arrepentimiento. Oh, me faltó aquí una E. Bueno. No, déjalo escribo mejor otra vez. Ya lo escribí muy feo. Arrepentimiento. Y obras muertas. De la fe hacia Dios. Ay, Señor. Lavamientos. Imposición de manos. Resurrección de los muertos. Muertos. Y el juicio eterno. Ahora, este versículo a nosotros nos está hablando simplemente de las cosas elementales. Las cosas elementales. Y créame que si nosotros nos ponemos a escarbarle un poquito más, encontramos más cosas que son elementales. Pero ahorita nada más por cuestión de la enseñanza, ¿verdad? Para ir avanzando, nada más voy a mencionar estas que están aquí en este mismo versículo de Hebreos 6:1. Ahora, nosotros nos corresponden tener estas enseñanzas. Si nosotros no estamos recibiendo este tipo de enseñanzas, algo no está bien. Por decir, simplemente del arrepentimiento tener una claridad bien claro. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo es que funciona? Cuando en el principio y ya cuando uno está caminando en el caminar, lo que viene siendo las obras muertas, la fe hacia Dios, porque a veces se tiene una fe no muy bien o un poquito desubicada más que nada.
Los lavamientos vienen siendo los bautismos, porque hay personas que nada más entienden que nada más es el bautismo en agua, y déjame le digo que hay otros bautismos más. La palabra nos enseña que son 7. Ahora, apenas precisamente el domingo estábamos hablando y enseñando un poquito sobre el Dios no conocido, que viene siendo Jesucristo, viene siendo el Dios no conocido para los 5 besos, pero el Espíritu Santo es el Dios desconocido para los creyentes, porque muchos creyentes no creen en el bautismo del Espíritu Santo, y eso es parte de lavamientos, esto es parte de los bautismos. Es necesario que nosotros tengamos el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la imposición de manos, eso es una cosa bien delicada, bien delicada. Aquí nosotros, es bien delicado esto, no dejando que cualquier persona te imponga las manos, porque te está transmitiendo todo lo que ellos traen. No sabes ni qué traen. A veces las personas, resurrección de los muertos, perdón. Mire, hágase usted la pregunta, usted mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la resurrección de los muertos? ¿Qué va a pasar? Eso es algo que nosotros debemos de saber. Eso es doctrina. Doctrina básica, así lo dice aquí. Dice, Hebreos 6:1 dice, dejando las enseñanzas elementales. O sea, cosas básicas. Y hay personas que no saben estas cosas. O el juicio eterno. No tienen conocimiento del juicio eterno. Es algo que nosotros nos debe de preocupar, de tener una claridad. Eso es la doctrina. Doctrina es avanzar, no quedarse estancado, ir creciendo en Dios. Al mismo versículo de Hebreos 6:1 nos lo está enseñando. Ahora quisiera leer otro versículo que tengo aquí, que es Isaías 24:15. Si lo puedes leer, por favor. Por tanto, glorificad al Señor con la ilustración de la doctrina de la salud. Anunciad el nombre del Señor, Dios de Israel, en las islas del mar o remotas regiones. Mire, el que tiene doctrina va a tener salud espiritual. Va a tener salud espiritual. Van a ser cristianos llenos de vida y sin amargura en su corazón. Porque mire, ¿cuánto cristiano no hay amargado por ahí? ¿Será porque no tienen doctrina? Y salud espiritual. Mire, salud espiritual es algo bien importante. Es una sanidad interna. Una relación profunda con nuestro Dios. Eso es lo que se llama tener doctrina, porque te está enseñando a crecer, a tener una intimidad con Dios. No con el ministerio, no con el pastor tal vez. No, con Dios. Quisiera leer otro versículo que tengo aquí, que es Proverbios 13:16, por favor. El hombre cuerdo todo lo hace con consejo. Ok, y también de una vez a Proverbios 19:11, porque los dos van juntos. La doctrina del hombre se conoce por la paciencia, y su gloria es no hacer caso de las injurias. Mire, vamos rapidito al Proverbios 13:16, porque los dos van de las manos. Simplemente el hombre cuerdo todo lo hace con consejo. Cuando uno tiene doctrina, uno tiene que entender a pedir consejo. Eso es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender. Mire, vamos a Proverbios Proverbios 19:11 dice, la doctrina del hombre se conoce por la paciencia. Ahí, hermano, eso es una cosa bien delicada ahí. Es una cosa bien delicada, porque nosotros debemos de ser pacientes. Pacientes con nuestros hermanos, pacientes con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos la reacción que queremos ver las cosas ya, que tienen que pasar ya. Y a veces se nos olvida cómo fue que fuimos nosotros,
o cómo el Señor tuvo paciencia con nosotros, pero la doctrina nos ubica a nosotros. Mira, es que así no son las cosas, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar en el Señor. Eso nos ubica a nosotros. Mire, la doctrina te da reposo en lo que hagas, con paciencia. Eso es lo que es la doctrina. No que andes frustrado, no que andes preocupado. Nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor y se hace a través de tener doctrina. Mire, déjame, voy avanzando. Proverbios 29-27. Los justos abominan a los impíos y los impíos abominan a los que siguen el buen camino. El hijo que observa esta doctrina seguro está de no perderse. Ahora, aquí este proverbio nos está hablando a nosotros de tener una buena doctrina. De tener una buena doctrina para no perderse como estas personas lo están haciendo. Porque mire, es que está delicado, el camino está delicado. Todas las artimañas del enemigo están al 100. Están al 100 en todo el tiempo. Ahorita los impíos, a veces piensas que son realmente cristianos y son impíos. Esto es delicado. Vamos a leer otra vez el versículo. Los justos abominan a los impíos y los impíos abominan a los que siguen el buen camino. Mire, lo que viene siendo aquí esto, cuando hay personas que, por decir, este versículo lo entendemos más de esta manera. Cuando hay personas que Dios les, por su grande amor y su gran misericordia, los permiten conocer de la doctrina y se apartan de la doctrina, mire, en la mayor parte de los casos se hacen peor que los que no son, o que nunca fueron, o que nunca conocieron del Señor, para que me entienda. Es algo bien delicado. Y a veces andan ahí queriendo ser como si fueran hermanos, como si fueran amigos, y no es cierto. Y es que eso es evidente, se puede ver en todos los lugares, en las mismas redes sociales, que ya viene siendo una representación de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? A veces uno, cuando toca estas cosas delicadas, a veces a uno lo tachan como legalista. Pero no es que uno sea legalista, sino que uno se tiene que cuidar uno mismo y a los demás, a los que le rodean, porque uno tiene que seguir adelante. Al final de cuentas, Dios va a tener misericordia de quien Él va a tener misericordia, y a nosotros está guardando el Señor. Hay que orar por las personas, nunca desecharlas. Déjame, voy avanzando. Isaías 54:13, por favor. Si lo puedes leer, por favor. Tus hijos todos serán adoctrinados por el mismo Señor y gozarán abundancia de paz o completa prosperidad. Mire, la doctrina hace que sobre cada uno sea bendecido en todo lo que hace. Nuestros hijos, nuestra familia. Cuando uno trae la doctrina, cuando uno lo trae dentro de uno, y uno dice, mira, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en lo que está en la palabra del Señor, yo creo en la mano poderosa del Señor, yo creo en los apóstoles, yo creo en los maestros, yo creo en los evangelistas. Y no se trata nada más de decir que yo lo creo, porque allá afuera hay muchas personas que dicen, no, yo sí creo en esas cosas, pero no están bajo ningún tipo de cobertura, no la están. Y no se trata de tener conocimiento, se trata de estar en una autoridad, se trata de estar bajo una cobertura, se trata de estar recibiendo doctrina. La doctrina es la que nos va a hacer libre, la doctrina es la que nos va a apartar, nos va a señalar el pecado, nos va a decir, mira, estás haciendo las cosas mal, así no se hacen. La doctrina es la que nos pone en esa situación. Porque hay muchas iglesias que aceptan el pecado. ¿Qué doctrina tendrán ellos? Y eso es a lo que quiero llegar aquí, terminando aquí.
para dar unas menciones, no terminando, pero unas cosas que quiero mencionar aquí, es básicamente, hay varias doctrinas y voy a mencionar algunas. No les traje en el slide, se me pasó de tiro, ahí les pido un perdón, pero sí les voy a mencionar unas. Por decir, está el movimiento judaizante. Ese está pegando con todos a muchas personas, porque los oyen hablar en hebreo y como dicen que son de Israel, que es la tierra prometida, que es la tierra santa, que es el pueblo escogido, todo eso se dice. Y hermano, ya con eso ya casi se los llevan. Le dicen, no, mira, ese es de Dios, tiene que ser de Dios. Y lamentablemente es una doctrina falsa, porque el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo escogido. Ellos perdieron su turno cuando ellos no reconocieron al Señor, ahora somos nosotros. Y tierra santa, la tierra santa es donde la presencia del Señor está ahí. Ahora, déjame, otra doctrina, el humanismo. El humanismo, hermano, eso es doctrina, está bien fuerte, porque nos pega a nuestro alma, nos pega a nuestro ser. Verá, cuando le llegan a uno, mira mi familiar, mira mi primo, o mira aquella persona, y andan, humanismo, claro que es mucho más amplio que lo que acabo de mencionar, pero no le voy a darle el enfoque a cada una, porque si no, no acabaría. Nada más estoy mencionando algunas doctrinas falsas. Doctrina de la prosperidad, esa es bien famosa. ¿Quién no quiere ser parte de esa doctrina afuera? Hay gente, la gente que le ama el dinero, piensa que eso es tener a Dios, ser rico, ser prosperado. Y amén, gloria a Dios si Dios te lo da, pero eso no es tener buena doctrina, perdóname, y que te enseñen que tú le des a Dios para que Dios te dé a ti. Eso no es así, perdóname, eso es del diablo. Eso no es así. Eso no es una doctrina sana. La iglesia emergente es una doctrina bien diabólica que está pasando en este tiempo. Esa doctrina tiene unas cosas bien fuertes. Yo quisiera darle, ¿verdad?, el enfoque a cada una y enseñar de cada una de una profundidad, pero no, si Dios quiere, a lo mejor lo hago en un día, pero por ahorita nada más las estoy mencionando. El movimiento ecuménico, eso, hermano, está fuerte, todos unidos, todos juntos. ¿Cómo va a ser posible eso? Gente que, fíjense, cristianos, que el Señor los sacó de la mayoritaria, ahí regresan otra vez para atrás, porque dice que todos somos hijos de Dios ya ahora. Hermano, perdóname, pero eso no es así. No es así, o que ya se están reuniendo con el musulmán. Si el musulmán odia al cristiano, puras cosas de esas. ¿Cómo es posible eso? Pero eso lamentablemente es una doctrina que está pegando bastante fuerte y está en muchas congregaciones, en muchas iglesias ya está ahorita eso. El reino ya, esa es otra doctrina. El reino ya, que no están esperando nada, sino que aquí todo es ahorita. Doctrinas de demonios, hermano, esas son mencionadas en la misma Biblia. Doctrina de fariseos, doctrinas extrañas, doctrina de Balaam, doctrinas de los nicolitas. Son varias que tengo aquí, pero creo que eso es suficiente para estar mencionando ahorita en esta enseñanza, ¿verdad? Porque no es mi enfoque desarrollar cada una de ellas, sino que darle a conocer que hay bastantes doctrinas que se están moviendo en el mundo y sobre todo en la iglesia, que eso es donde a nosotros nos interesa, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios nos trajo su bendito camino y nos debe de interesar qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos recibiendo, cómo es que estamos creciendo, verdaderamente estamos creciendo. Porque es bien triste conocer a cristianos que tienen años en el evangelio y realmente todavía están en el ABC del evangelio y no se lo saben,
no tienen ideas, como esas cosas que acabo de mencionar aquí. Esa es doctrina básica, nos lo están diciendo mismo Hebreos 6:1, no lo estoy diciendo yo. Y hay personas que no tienen el conocimiento de estas cosas. Fíjese, simplemente la fe hacia Dios, tenemos que nosotros entender que no nomás hay una fe como nosotros pensamos, hay bastante en la fe, así como en los bautismos, que los bautismos son 7, en la fe me parece que son 7 o 8, no me acuerdo bien ahorita, pero es un desarrollo en la fe. Se nos puso una semilla y la semilla tiene que crecer, tiene que dar fruto. Es hablando de la fe, tiene que crecer también. Nosotros debemos de siempre estar en esa expectativa. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo está caminando mi matrimonio? ¿Cómo está caminando mis hijos? Nosotros debemos de siempre cuidar eso. Y eso es donde nosotros llegamos a esta situación. Quisiera leer 2 de Juan 1:10 para, bueno, si lo puedes leer, por favor. Segunda de Juan 1:10. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis. Amén. Mire, este versículo, por lo regular, yo me acuerdo, ¿verdad? Que en aquellos años, en el principio de mi caminar, nosotros usábamos este versículo para apartarnos de los, que voy a mencionarlos, ¿verdad? De los contratestigos de Jehová, porque pues ellos no son cristianos. Perdónenme, pero ellos no son cristianos, aunque ya ahora se quieren decir que son cristianos, pero ellos no son cristianos. Entonces uno agarraba este versículo, no, es que ellos no creen en Cristo, entonces yo no voy a recibir esa doctrina, no tienen la doctrina mía de que yo creo en Cristo. Pero mire, el movimiento judaizante cree en Jesucristo, en su entrada, claro. Ya después ya se va a dar cuenta que no. La doctrina de la prosperidad, ellos dicen que aman a Cristo también, pero en realidad aman a otro Dios, al Dios del dinero. Entonces aquí donde aplica esto, está un poquito fuerte aquí, porque el Señor nos pone a nosotros, como dije en el principio, la doctrina viene a dividir nuestros sentimientos adentro de nuestra vida personal. Y a veces nosotros aceptamos y vemos ciertas cosas y las aceptamos en nuestra casa. Y es ahí algo delicado. Por eso, mire, cuando usted está recibiendo la doctrina sana, no es muy solicitado por muchas personas. Es la verdad, hermano. Es solicitado por las personas que aman al Señor, que aman a la palabra, porque ven la verdad que hay de Dios en usted, ven la luz que Dios está encendiendo en su vida. Entonces ya cambia el asunto, pero no es solicitado por muchas personas, aquellas personas que verdaderamente están guardando la doctrina o que están creciendo en la doctrina. Pero cuando hay personas, cuando hay familias que son, me acuerdo que hace tiempo atrás le puse los, no sé si te acuerdas de una palabra que usaban los que no hay problema, familias, por decir, que se reúnen con todas las personas, no hay problema, no se aceptan, o sea, no hay oposición con nadie. La gente, voy a hablar un poquito más claro, por decir, las personas que no quieren seguir al Señor y se reúnen con alguien que supuestamente sí sigue al Señor y se entienden, pero bien, como que algo no está bien ahí. No deberían de entenderse tan bien. Debería de haber una separación si de veras tienen la doctrina ahí, si es que tienen la doctrina verdadera, si es que tienen la doctrina santa, porque si no, algo no está bien. Porque cuando una persona tiene doctrina de parte de Dios, conforme lo que yo estoy enseñando en esta noche, o lo que he mencionado hasta ahorita, porque nada más es para entender un entendimiento, lo que viene siendo doctrina, nos empieza a separar a nosotros mismos y nos damos cuenta
de que a veces ya chocamos con las personas no porque queramos, sino porque mira, es que yo traigo esta doctrina y no puedo callar. Yo tengo que hablar la verdad. No puedo callar y ver que te estés destruyendo, que te estés yendo al vicio, que te estés tal vez creyendo en cosas que no son escriturales. Yo tengo que hablar la verdad. Yo te tengo que decir, mira, te están engañando. Eso es tener la doctrina, eso es tener la verdad. Y por eso es que no somos bien solicitados. Ese va a arruinar la fiesta, ese es un aguafiestas, ese no, ¿qué puede platicarnos siempre de la Biblia? Siempre lo mismo. Para ellos, pero para nosotros es libertad, es gozo, es sanidad, es restauración. Y es de esa manera es que nosotros nos ubicamos. ¿Estamos recibiendo doctrina? ¿No estamos recibiendo doctrina? Y nosotros debemos de anhelar la doctrina, porque la doctrina es la que nos va a sanar, es la que nos va a alimentar, nos va a aliviar. Hablando de la palabra del Señor, obviamente, eso es la doctrina. Bueno, creo que hasta aquí ya los voy a dejar. Solamente Dios sabe si vamos a seguir hablando sobre este tema, porque es un poquito profundo, como muchas de las cosas del Señor, que son, más bien casi todas las cosas del Señor. A veces nada más mencionamos una cosa aquí, otra cosa acá, porque ni modo de quedarnos en el mismo tema semana tras semana tras semana, porque la palabra del Señor es profunda, es nunca bastante, siempre es interminable la enseñanza, y luego más cuando el Señor nos permite ver la luz ahí y nos permite pasarle el zoom, hermano, ahí podemos estar. Pero si Dios quiere, seguimos hablando de eso, si no, ya el Señor nos dirá de que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Lo que viene siendo el lunes, que es palabra infalible, que, ¿verdad? Nosotros lo tomo para los lunes para enseñar simplemente por internet, y dando la invitación, ¿verdad? Que tengan una pregunta, tengan una duda, se pueden contactar con nosotros, ya sea el teléfono, ya sea el correo electrónico, de la enseñanza que estoy dando yo ahorita, o de cualquier otra enseñanza que yo he dado en la iglesia. Con mucho gusto yo le puedo responder. Ya si tiene una oración o tiene oraciones o súplicas también que quiera que pongamos adelante al Señor, también con mucho gusto le podemos atender a sus oraciones, ponérselas delante del Señor. Todo esto es para, de esa manera nosotros nos estamos introduciendo en estos lugares aquí de McAllen y todo alrededores. Nuestro propósito es alcanzar lo que es alcanzable, lo que el Dios tiene planeado que dé fruto para Él, ¿verdad? De esa manera quisiera despedirme haciendo una oración, más que nada, ¿verdad? Orando ahorita por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez también, que se encuentra en Guatemala en aquellos momentos donde están pasando esas cosas fuertes del huracán, ¿verdad? Orar por aquellos países. Esposa, mi amada esposa, ¿me puedes acompañar a una oración? Por favor. Amén. Señor, en este momento, Padre, ponemos la vida de tu siervo Sergio Enrique, Señor, nuestra cobertura. Te pedimos, Padre amado, que tú lo bendigas, Señor, allá donde él está, juntamente con su familia, que tú los guardes, por favor, bendito Dios, guarda su entrada, su salida, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, protégelos en el nombre de Jesús, juntamente también con todos mis hermanos de la fe, Señor, allá en aquellos lugares, Padre, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Señor, Padre bendito, guarda esas familias, guarda esos hogares, Señor, por favor, Sí, Señor. en el nombre de Jesús te suplicamos que tengas misericordia, bendito Dios, que no haya pérdidas humanas, Señor, porque sabemos que las cosas materiales, Padre bendito, van y vienen, Señor, pero la vida no. Por eso te pedimos, Padre, que guarde sus vidas, Señor, guárdalos en el nombre poderoso de Jesús, y que este sea un tiempo, Señor, para muchos, bendito Dios, de reconciliarse también contigo, Señor. Que tu bondad los guíe a Sí, un Señor, arrepentimiento por favor, genuino, Padre. por favor, que tu bondad los guíe, Padre amado, a reconciliarse, Padre Santo, contigo, Señor, y poder ponerse a cuentas contigo, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que este sea un tiempo maravilloso para ellos, donde puedan tener un encuentro contigo, Señor, con el Hijo de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, por favor, Padre amado,
y que tú guardes sus vidas, Señor. Guarda sus vidas de cada uno, Señor, de aquellos que te conocen y también, Padre, de aquellos que no te conocen, que este sea un tiempo, Padre, para que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papito lindo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.